¿Listo? Bueno, muy buenas tardes, gusto encontrarnos nuevamente a través del aula virtual. En esta oportunidad, para ustedes, mis alumnos de Historia de Mendoza, vamos a compartir un PowerPoint, después transformado en video, sobre San Martín, sobre la formación del Ejército de los Andes. Fundamentalmente vamos a hacer hincapié en la campaña y en los resultados de ella y cómo se preparó. Si me acompañan, si son tan amables, vamos a ver la presentación. Bueno, si me tienen un poco de paciencia, porque el aspecto informático por ahí no es de mis más fuertes actitudes. Bien, como les dije, José de San Martín, la formación del Ejército de los Andes. Para iniciar la clase, les presento una imagen antigua, aproximadamente debe ser entre 1910 y 1920. Sí tenemos la certeza que es antes de la reforma de Daniel Ramos Correas, que produjo una modificación en todo el parque y entre ellos el monumento del Ejército de los Andes, le sacó toda una balaustrada, todas unas columnas pequeñitas que tenían adelante, al parque también, y hizo una modificación en la parte de la visita alrededor del monumento del Cerro de la Gloria. Dos palabras al respecto. Fue un monumento hecho por un arquitecto o un artista uruguayo, Ferrari, y ganó el premio para el diseño. Tiene algunas características muy importantes, como es la presencia del general San Martín aquí en primer lugar, montado sobre un equino, con los brazos cruzados, con las riendas sueltas. Es la señal de la campaña ya terminada, la campaña gloriosa del triunfo, y esto se encuentra precedido, como ustedes bien lo saben, por la presencia de la Libertad con las cadenas rotas y el grupo de granaderos a caballo que irrumpen de forma espectacular con un movimiento fabuloso. Y tienen alguna oportunidad, colóquense aquí debajo y mírenlo, por favor, que realmente es espectacular la vista. Está acompañado por tres frisos a los costados. En el primero, en el que da hacia el este, es toda la parte de la fragua, la fundición con el trabajo de Fray Luis Beltrán. En la parte que da hacia el sur está el error histórico, creo que alguna vez lo charlamos, sobre la donación de las joyas de las damas mendocinas al Ejército Libertador. No es que el error sea que las damas mendocinas no donaron las joyas, sí, sí las donaron, pero el objetivo de la donación fue que en ese momento el director supremo había pedido una recaudación de dinero para la formación de la Armada, y las damas mendocinas van a hacer la donación para ese objetivo. Después, con el paso del tiempo, esto queda y queda aquí plasmado y se lo conoce como la donación de las damas mendocinas. Hay documentación histórica que lo puede corroborar, los invito a leerla en otra oportunidad. Y posteriormente el friso que da hacia el este es realmente fabuloso por el tema de las escenas de movimiento. Se muestra todas las escenas de carga y de movimiento de los animales en el sector de cordillera. Se encuentran también los tres escudos de Argentina, Chile y Perú en los costados. Un monumento muy lindo para visitarse y que también es significativo, y a través del monumento se puede explicar el hecho histórico. ¿Cuál era el plan sanmartiniano? O sea, ¿cuál era la idea de San Martín que tenía una vez que consigue el cargo en Mendoza como autoridad política, como gobernador intendente de la gobernación intendencia de Cuyo? Fundamentalmente, en primer lugar, atacar las posesiones realistas que estaban en Chile, destruir ese reducto realista que estaba en Chile y luego dirigirse hacia el que estaba en Perú, y luego permitir que América, una vez que se hubieran deshecho estos focos realistas, permitir que América tuviera un gobierno libre bajo la tutela de ningún país, ¿no? Bien, en este mapa, que tiene tres momentos, nos sirve para explicar la evolución del plan sanmartiniano. En primer lugar, San Martín tenía la idea de hacer un movimiento de tenazas que cayese directamente con fuerzas, tanto desde dentro del continente sudamericano como desde el Pacífico, con un movimiento de tenazas como muestra el primer momento. Eso es hacia 1816.
Luego, posteriormente, el sistema de guerra de guerrillas mantenido por Güemes en el norte de nuestro país no aseguraba la posibilidad de ese brazo de tenaza sobre Lima. Entonces directamente se va al tercer punto de la evolución del plan, que es San Martín atacando, una vez derrotado Chile, a través del Pacífico, y Bolívar viniendo desde el norte de América del Sur y caer los dos ejércitos sobre Lima y así acabar. Digamos que esta es la evolución del plan y es el que se llega finalmente en la campaña. Y luego enseguida vamos a repasar esto que son los 6 pasos que San Martín atraviesa para atacar el territorio chileno. Y aquí les tiene que dar la vuelta por la cabeza una pregunta. ¿Por qué 6 pasos? Y además otro detalle, entre estos 6 pasos hay 700 kilómetros de distancia entre La Rioja y el sur de nuestra provincia. ¿Por qué atacar a una facción enemiga en 700 kilómetros de frente? ¿Qué finalidad tenía? ¿No? Es realmente interesante el tema de estrategia y guerra de zapas. Bien, para lograr, como les dije, los objetivos que era dominar el sector, los focos realistas, primero, como les dije hace un ratito, necesitó el cargo de designación de gobernador-intendente. Luego, formar el ejército y, por supuesto, una vez para formar el ejército, organizar todos estos elementos. Los armamentos, la vestimenta, la instrucción militar. Y esto se va a cotejar esta clase con lo de la profesora Celeste Aroca, que vamos a ver los colaboradores. Ahí van a surgir estas personas claves en los lugares que San Martín logró colocar, que le favorecieron toda la organización del Ejército Libertador. Un elemento para seguir avanzando, ya tenía el cargo político, ¿con qué elementos contaba para poder hacer esta campaña? Y fundamentalmente con todo lo que Cuyo pudiera producir, fundamentalmente su población. Acuérdense que en cuanto al tema de población va a ser incorporada al Ejército Libertador prácticamente toda la existencia de varones en edad útil de trabajo y varones blancos y también de esclavos negros, ¿no? Aquí va a haber un arreglo, todos los esclavos que los vecinos de Mendoza tuvieron que aportar al Ejército Libertador, van a ser incorporados a la infantería del ejército y una vez que terminase la campaña, a estos esclavos se les otorgaba la libertad, como haber formado, por el compromiso de haber formado parte del Ejército Libertador. El segundo punto, toda la economía cuyana apuntó a la formación del ejército. Todos los impuestos, toda la recaudación impositiva fue a dar a la caja del Estado, pero el mayor objetivo era la formación del ejército. Hay algunos elementos que vamos a ver, los impuestos que se cobran, ¿no? Tienen que ver con la recaudación de mayor dinero, pero que aportaba todo a la formación del ejército. Sobre el ejército existente, hay un trabajo de Jorge Comarán Ruiz que se denomina las milicias regladas en Mendoza. Ahí da un pequeño bosquejo de los soldados con los que Mendoza contaba antes de la formación del ejército, ¿no? Formación de milicias. Y aquí no hay que no hay que olvidarse de la integración después del Ejército Libertador, del Batallón de Granaderos a Caballo, de la incorporación del general Miller, con este batallón de soldados ingleses. Es realmente bastante interesante ver cómo el ejército libertador se va a ir formando por distintos jalones, el regimiento histórico del 11, es realmente bastante interesante. Y posteriormente hay que recordar que en el sector denominado el Plumerillo es el lugar del campo de instrucción, un lugar que se encontraba en cierta medida alejado de la ciudad, es donde se desarrollan las actividades de preparación y entrenamiento de las tropas del Ejército Libertador. Bien, lo que les decía recién, ¿qué hizo Cuyo por el Libertador? Bien, toda la recaudación impositiva. Voy a dar 2 ejemplos. Hubieron 2 ordenanzas que decían que el que entrase a galope a la ciudad, levantando polvo, se le colocaba una multa y esa multa iba a dar al recargo, iba a dar a las cajas reales. Y además, un dato interesante sobre la venta de carne en ese momento, se va a fijar
un impuesto del 10% sobre la carne, es decir, que el carnicero le vendía a la persona 900 gramos, cobraba por un kilo, pero ese monto que no le daba de carne al vecino pasaba a engrosar parte del impuesto que debía ser incorporado a las cajas reales para la formación del ejército. Luego, en cuanto al tema de preparación del ejército y el tema de minería, realmente hay muchísima documentación que habla del aprovechamiento de los recursos naturales por San Martín para la formación del ejército y la fábrica de pólvora. A todo esto, esta fábrica de pólvora se mantuvo en pie en donde hoy es el colegio en la cuarta sección, el San Pedro Nolasco, en uno de los patios del San Pedro Nolasco, hacia el costado norte de San Pedro. Ahí funcionaban los talleres de la maestranza, ahí se hizo la parte de los talleres de mixtos o los laboratorios de mixtos, donde se creó la pólvora. Dentro de los colaboradores que debemos mencionar, no podemos olvidar a Diego Parvacien, médico que acompañó a San Martín al mando del Hospital de Sangre, así se denominaba. Ya existía un médico nombrado por el gobierno para esta tarea, pero por pedido de San Martín, Diego Parvacien eh, lo nombra a él y van a compartir el cargo de director del Hospital de Sangre. Es bastante interesante a los que les interese la historia de la medicina en Mendoza. Se encuentra el inventario del Hospital de Sangre, las acciones que hicieron, y realmente un médico con una preparación interesante. Y aquí esto se los dejo para cuando lo preparen con la profesora Aroca. Diego Parvacien es un conocido de San Martín de cuando estuvo en Europa. Sabido es que San Martín sufrió una dolencia estomacal y que si ustedes, bueno, cuando termine la época de pandemia, se puede visitar el Museo San Martiniano, pueden ver su botiquín homeopático. Cuando uno empieza a mirar esto, piensa en la época 1816, 1817, un botiquín de homeopatía de esa categoría, de esa cantidad de elementos. Estamos en presencia de personas que conocían muy bien la práctica médica homeopática, y entonces estamos en presencia de verdaderos estudiosos de la época, estas logias en las que San Martín tuvo contacto en Europa, y Diego Parvacien fue uno de esos contactos. Así que es bastante interesante el tema del manejo de la medicina en el Ejército Libertador. Tengan en cuenta que el Hospital Militar Mendoza se llama Diego Parvacien y el Hospital de Maipú también lleva el mismo nombre, recordando a este médico del Ejército Libertador. Bueno, este es el campo histórico de Plumerillo, una foto antigua, y la pirámide que fue colocada en 1910 en conmemoración del recuerdo de la formación del Ejército de los Andes en este sector de Las Heras, ¿no? De donde parte el Ejército Libertador por los pasos posteriormente de la Cumbre y el de los Patos San Martín. Bien, vamos a hacer un apartado breve para hablar de la minería. ¿Qué tiene que ver la minería en la época sanmartiniana? Creo que fue un desarrollo interesante que coincidió justo con la preparación del ejército. En Mendoza existía una compañía minera, existían algunas, pero una fundamentalmente llamada Compañía Patriótica, formada por principales vecinos de la ciudad de Mendoza que explotaban los minerales en la zona de Uspallata. En un momento determinado, esta compañía de minería se ve en bancarrota y fundamentalmente le pide ayuda al gobierno de la provincia para rescatar lo que estaban explotando. San Martín en un momento determinado le presta ayuda, pero finalmente quiebran, y entonces los vecinos de integrantes de la compañía minera le van a donar a San Martín el fruto de la explotación minera que habían estado haciendo. La documentación dice así: le van a donar una piña de mineral que había estado siendo extraída. ¿Y qué quiere decir esto? Es un trozo de mineral incluido con la piedra todavía. Esto tiene que ir a través de un proceso químico de amalgama con mercurio. Los plateros aquí en Mendoza, que habían varios en ese momento,
En el plano de 1800, perdón, en el censo de 1802 nos está hablando de 12 plateros, o sea, de decir que la actividad minera en Cuyo era bastante interesante. Entonces San Martín recurre a estos plateros y les vende la piña, el bloque de plata y mineral que traían, y ese dinero es incorporado al ejército libertador, a las cajas reales. Los vecinos de esta compañía minera van a pedir un resarcimiento por lo que le han donado a San Martín, y son un par de lotes que le van a ir dando a los vecinos integrantes de la compañía minera. Esto, si lo quieren leer, yo lo escribí hace un tiempo atrás, y el artículo se llama San Martín y el desarrollo de la minería en Mendoza. Bien, posteriormente, no les voy a explicar cómo se hace la pólvora por las dudas que alguien tenga alguna idea para con nosotros. Eh, la producción de pólvora se llegó a un momento determinado a cubrir la instancia de necesidad del Ejército Libertador. ¿Por qué digo esto? Porque San Martín en un primer momento podía pedirle pólvora a La Rioja, que en ese momento tenía una producción, pero era exigua, y era más caro el flete que la cantidad de pólvora que iban a traer. Entonces opta por la fábrica de Córdoba. Mientras se están haciendo las gestiones para la compra de la pólvora en Córdoba, se incendia la fábrica de Córdoba, y no le queda otra a San Martín que tomar las características propias de Álvarez Condarco y pedirle que por favor se ponga a trabajar en ello, y a través de carbón, azufre, va a ir formando este elemento clave para el ejército libertador. San Martín, a través del análisis que hemos hecho de la documentación referido a minería, hace un apoyo realmente a la actividad minera y a la extracción de los recursos que en ese momento se están dando. Sobre todo con unas minas que habían en San Juan, las de Gualilán y Hachal, que están explotando oro. Entonces, hay toda una documentación sanmartiniana en apoyo a la minería. Esto me sirvió a mí en un trabajo para tratar de fundamentar que el apoyo sanmartiniano no solo se debió a lo perentorio de la formación del Ejército Libertador, sino que como política de Estado es el apoyo a las determinadas actividades económicas de la provincia. Bien, la fabricación de Córdoba, de pólvora, perdón, se los dije recién, y fundamentalmente se logró el autoabastecimiento de pólvora, y aquí, bueno, aquí están los elementos claves, no le voy a decir la fórmula por las dudas. Es bastante llamativo cómo hacen para obtener el salitre, el carbón, el vegetal y el azufre. Sobre el azufre, un dato muy, muy interesante: el azufre San Martín lo va a conseguir de la zona del Sosneado, aquí en la provincia de Mendoza, a través de un contacto con aborígenes que habían en el lugar, que son los que aparentemente van a ser los que extraigan este mineral, y porque hay documentación que envía animales, envía comida a personas que están trabajando en el Sosneado para la extracción de este elemento clave para la formación de este elemento, la pólvora. Bueno, el laboratorio de mixtos es el lugar, como les dije recién, ahí donde hoy ocupa el San Pedro Nolasco, donde los obreros fueron haciendo las distintas tareas en la fabricación de la pólvora. Ahí cobra un lugar esencial Fray Luis Beltrán, como todos ustedes lo saben, en la preparación de las armas, en toda la maestranza. Es realmente una mano habilidosa, perdón, que San Martín logró captar para el Ejército Libertador, y es el que realmente lo ayuda enormemente en el trabajo de formación de la maestranza del Ejército Libertador. Bien, algunas particularidades que han ido con el paso del tiempo, se han ido quizás olvidando, pero bueno, el Batán de Tejeda, ¿qué es? Era un molino que había, que se encuentra hoy las ruinas ahí muy cerquita del barrio municipal de Las Heras, y ese batán, era un lugar donde se molía, una especie de molino donde se molía el cereal. Tejeda, que era una especie de ingeniero que vivía ahí, más que ingeniero, un práctico, le propone a San Martín un sistema de abatanamiento de las telas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Las telas con las que se fabricaron los uniformes del Ejército Libertador eran muy finitas, entonces debió hacerse todo un proceso técnico
de abatanamiento de las telas, es decir, colocar una tela sobre la otra y colocarle un líquido, ¿m? Con una lejía, con un elemento de unas raíces que habían, y ahí es bastante interesante el manejo del conocimiento, digamos, popular sobre lo que hoy diríamos almidonado o abatanamiento, como se llama realmente. Y entonces las telas, como eran muy finitas, los soldados iban a pasar mucho frío. Entonces con este proceso logró engrosarse la tela y darle la tranquilidad necesaria para que los soldados no sufrieran frío en el cruce de la cordillera. La bandera del Ejército de los Andes, versión popular, conocida y defendida por las damas por glorias mendocinas, que fue bordada por ellas en una tafeta, en una tela que encontraron en una calle del Cariño Botado y que en un par de noches se logró bordar. El profesor Fontana, profesor de la facultad nuestra de Filosofía y Letras, Esteban Fontana tiene un documento, un escrito, donde él fundamenta que realmente la bandera del Ejército de los Andes fue confeccionada por manos expertas en el bordado, en el uso de lentejuela e hilos de oro. Y la pregunta que surge aquí en este momento es decir, ¿quién tenía la posibilidad de tener estos elementos en el siglo XIX en Mendoza? Y aquellas personas que se dedicaban quizás al culto religioso, a hacer las vestimentas de los santos. Y sí, estamos hablando de un convento de monjas que posiblemente ellas hayan sido las verdaderas artífices de la confección de la bandera del Ejército Libertador. Los invito a que cuando termine la pandemia puedan visitar el Memorial de la Bandera que se encuentra frente a la Casa de Gobierno, observen con detalle la minuciosidad de su trabajo y se van a dar cuenta que esto fue hecho por manos expertas. Bien, en cuanto a la organización general del ejército, lo voy a dejar enseguida para que lo vean con la profesora Roca, porque tiene que ver con la guerra de Zapa, con estos genios que San Martín consiguió, como fueron sus colaboradores. Y en el Centro de la Gloria, lo dije al principio, tengan en cuenta cómo está, por los frisos, cómo está cubierto y este error que a veces se comenta sobre la donación de la bandera, perdón, sobre las joyas mendocinas. Aquí tienen el detalle de la bandera, que se encuentra en el memorial de la bandera frente a la Casa de Gobierno. Bueno, en sí, la campaña militar consistió en atacar al territorio chileno a través de distintas columnas, entre ellas los pasos desde La Rioja hasta el sur de la provincia, Comecaballo, Juana, Los Patos, por donde pasó San Martín, Uspallata, por donde pasó Las Heras, Portillo y Planchón. Fundamentalmente las ramas más extremas tenían como finalidad distraer al enemigo por donde atacarlo, ¿no? Realmente una práctica de una guerra de zapas realmente fabulosa. El momento, un cuadro, el momento de coronación de la Virgen y cuando se la nombra generala del ejército antes de la partida del ejército libertador. Los que conozcan Guaymallén, esta es la capilla de los Segura, en el límite entre Guaymallén y Las Heras, prácticamente muy cerquita del del acceso norte, la ruta 40 que va a San Juan, acá muy cerquita, antes de llegar al hipercerámico, hacia el costado de Guaymallén, se encuentra la capilla de los Segura. Esta era la propiedad donde vivía la familia del gobernador Segura, y esta es la iglesia, la capillita, donde San Martín, durante la campaña libertadora, pasaba a oír misa. Hay una guía que se puede hacer sobre esta capilla, y hay un sillón restaurado que se dice que era el que San Martín ocupaba durante las ceremonias religiosas a las que asistía. Como les dije hace un momento, la guerra de Zapa como estrategia fue la guerra de información que se llevó entre los distintos sectores del ejército, la comunicación falsa enviada, por ejemplo, a los indígenas, los parlamentos hechos con ellos, a fin de, por ejemplo, pedirles autorización para pasar por el sur, en tanto que se sabía que los aborígenes iban a, digamos, llevar esta información a las tropas enemigas. Y entonces todo un juego de información muy, muy bien armado, de los cuales Álvarez Condarco cumple una función clave, ya que a él le toca reconocer el camino de regreso, caminando desde Santiago a Mendoza por el paso más corto, que es el paso de la Cumbre.
San Martín, a través de un ardid, lo envía a Álvarez Condarco, a las autoridades de Chile, llevando la declaración de la independencia de las Provincias Unidas. Esta era una ofensa directa hacia las autoridades chilenas. Entonces lo que San Martín programó es que lo iban a poner preso y quizás lo podrían haber hasta ejecutado, pero bueno, cuando el ejecutarlo hubiera sido una declaración de guerra directa, entonces Álvarez Condarco es escoltado, expulsado de Chile y escoltado por un par de soldados por el camino más corto, y en este caso resulta ser que es el que reconoce el camino por el que las Heras luego va a hacer el paso por la cumbre. Realmente fue muy bueno el trabajo de Álvarez Condarco del reconocimiento de la ruta libertadora más corta. Aquí lo tenemos en un dibujo, en una pintura, Álvarez Condarco, tucumano, y esto es lo que les comentaba hace un momentito, los distintos pasos. Esto es La Rioja, San Juan, con Guana y Los Patos, por donde pasa San Martín. Aparte, fabuloso la estrategia, porque armar todo un grupo de invasión sobre el territorio chileno y luego sobre la cuesta de Chacabuco, caer las tres columnas, realmente fue una obra de estrategia militar muy, muy interesante. Bien, los pasos del Planchón y los pasos del Portillo para atravesar el territorio chileno. Bien, los resultados. Creo que esto todos lo sabemos. Las batallas de Chacabuco y Maipú van a sellar la libertad y la independencia de Chile y le va a permitir a San Martín seguir su campaña a través del Pacífico hacia Perú. El monumento que se encuentra camino por la ruta 60 de la cuesta de Chacabuco, que simboliza la batalla que le dio el fin a la campaña libertadora en Chile, ¿no? La cuesta de Chacabuco, ¿no? Realmente muy lindo. Bien, y si me quieren acompañar un momentito, este es el parte de guerra de la batalla de Maipú. Terminada la campaña libertadora, San Martín le dirige, a ver si lo pueden ver acá abajo, al director supremo una carta y dice: excelentísimo señor, y aquí yo he ampliado este sector, si me quieren seguir yo se los leo. ¿Qué dificultad tiene? Está escrito en castellano antiguo, entonces de repente algunas X hay que reemplazarlas por J y algunas palabras ya no existen con el mismo significado que existieron en aquella época, pero no tiene desperdicio. Dice así: nada existe del ejército enemigo. El que no ha sido muerto es prisionero de artillería, 160 oficiales, todos sus generales, excepto Osorio, este se les había escapado y lo estaban buscando, están en nuestro poder. Yo espero que a este último me lo traigan hoy. La acción del 19, quiere decir la acción de ese batallón, ha sido, fíjese lo que dice, ha sido reemplazada con usura. Y aquí la palabra usura en la actualidad tiene otro concepto, uno que ha de hacer, ir a un diccionario de castellano antiguo y buscar que el término usura tiene un significado distinto, ¿sí?, de en aquel momento. Entonces, ¿qué quiere decir? La acción del 19 ha sido reemplazado con gloria. En una palabra, ya no hay enemigos en Chile. Dios guarde a usted en el cuartel general del campo de Maipú, abril 5 de 1818. Con esto, San Martín logra poner fin a la campaña libertadora de, de Chile y poner fin y el principio a la campaña hacia Perú. Bien, ¿qué consecuencias se pueden mencionar al respecto? Que Mendoza queda con un atraso económico muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque toda la mano de obra joven se va a ir con el Ejército Libertador. Muchas familias van a quedar a cargo de mujeres que deben llevar a cargo manejar toda esta situación realmente complicada posterior a la campaña libertadora. Y bueno, ya creo que la mayor parte de ustedes conocen las acciones posteriores. San Martín en Perú logra el éxito junto con Bolívar, y luego de la entrevista de Guayaquil, San Martín inicia su regreso, intenta quedarse en Mendoza, no lo logra, ahí en La Tebaida, en su soñada finca en la zona del este de Mendoza.
se va a refugiar en Buenos Aires y es cuando Lavalle le pide que por favor utilice las tropas, los granaderos a caballo, ante la situación que se encontraba, y San Martín le dice que nunca iba a manchar las armas argentinas, las armas de los soldados que habían combatido junto a él, eh, entre los mismos argentinos. Se termina retirando hacia Francia, donde hacia 1800, en 1850 fallece. Legado, podemos hablar del legado de San Martín, las máximas que dejó para sus nietas, las máximas de San Martín, un estricto control de comportamiento sobre las pequeñas y un manual de conducta realmente que no tiene desprecio en ninguno de sus puntos a tratar. Y mi propuesta para terminar la clase es analizar la campaña sanmartiniana a través de la evolución de los monumentos, de la parte de la obra escultórica. Cuando uno ve a San Martín en su caballo encabritado y dirigiéndose hacia un sector, es el momento de inicio de la campaña. En la parte central, que es el monumento del Cerro de la Gloria, cuando ya se encuentra con los brazos cruzados y sin tomar las riendas, es el momento del triunfo, el momento el triunfo de la campaña libertadora. Y termino la clase con la imagen, perdón, de San Martín en el Manzano Histórico, cuando ya un poco más viejo, cansado, con otra vestimenta, afectado en su salud, se encuentra con Olazábal, ese antiguo granadero que había sido su, su acompañante durante la campaña, y se produce el abrazo ahí en Manzano Histórico. Bien, miscelánea o diríamos en otro sentido, bonus track. Un regalito, la hoja de servicio de San Martín cuando estuvo en España, la autorización del casamiento de San Martín con remedios de escalada, el pedido al ejército para poder casarse, y si alguna vez lo necesitan, lo tengo transcripto, el testamento holográfico de San Martín hecho en París el 23 de enero de 1844, y la certificación correspondiente por el escribano en Francia, donde declara, después si quieren, no tengo un problema de leérselos, está muy bueno, y está la transcripción, tiene algunos párrafos realmente muy, muy interesantes respecto del pensamiento sanmartiniano. De mi parte, muchísimas gracias y que pasen buenas tardes.